Hablaremos ahora de los logaritmos, tema que tocaremos de nuevo posteriormente. El logaritmo de un número en una base dada es el exponente al cual se debe de elevar la base para obtener el número. Es decir, que el logaritmo en la base a de x es igual a y. Eso significa que a elevado a la y es igual a x, siempre que la a sea mayor que 0 y a también sea distinto de 1. Siendo a la base x el número y siendo a la base x el número e y el logaritmo, tenemos que el logaritmo en base 2 de 4 es 2. ¿Por qué? Porque es 2 al cuadrado, que es igual a 4. El logaritmo en la base 2 de 1 es 0. ¿Por qué? Porque el 1 se puede escribir como 2 a la 0. El logaritmo en la base 1 medio de 0,25 no sabemos lo que es. Lo vamos a llamar y. De tal manera que 1 medio elevado a la y ha de ser igual a 0,25. Si el 0,25 lo expresamos en la base 1 medio, pues tenemos que 1 medio elevado a la y es igual a 1 medio 0,5 elevado al cuadrado, de donde entonces la y es igual a 2, porque si las bases son iguales, los exponentes también lo serán. El logaritmo en la base raíz cuadrada de 5 de 125 es igual a y. Bueno, pues según la definición podemos escribir que la raíz cuadrada de 5 elevado a la y es 125. Es decir, 5 elevado a y medios es igual a 125 es 5 al cubo. Por lo tanto, 1 medio de y es igual a 3 y por lo tanto la y vale 6. El logaritmo de 0,001 igual a y. A no ponernos base significa que estamos en la base 10. Pues la y ha de ser igual a 0,001. De donde 10 a la y ha de ser igual, ese 0,001 se puede escribir como 10 a la menos 3. Por lo tanto, el exponente y ha de ser igual a menos 3. El logaritmo neperiano de 1 partido por e a la quinta es igual a y. Bien, el logaritmo neperiano significa que estamos trabajando con la base del número e. Entonces, e elevado a la y ha de ser igual a 1 partido por e a la 5. Podemos escribir e elevado a la y igual a el exponente se puede poner negativo y así nos queda arriba. Y ponemos e elevado a la y igual a e elevado a menos 5, es decir, y igual menos 5. Seguidamente ponemos uno un poquito más complicado, el logaritmo en la base raíz de 3 de la raíz de índice 5 de 1 entre 81 igual a y. Eso, aplicando la definición, sería la raíz de 3 elevado a la y igual a la raíz de índice 5 de 1 partido por 81. Entonces vamos a pasar a exponentes racionales. Y el primer miembro se puede escribir como 3 elevado a y medios. Y el segundo se puede escribir como 3 elevado a menos 4 quintos. De donde entonces igualamos 1 medio de y es igual a menos 4 quintos y es igual a menos 8 quintos. Vamos a ver una serie de cuestiones que se deducen de la propia definición del logaritmo. Por ejemplo, no existe el logaritmo de un número con base negativa, es decir, no se puede calcular el logaritmo en la base de un número menos a de x. Otra cosa, tampoco existe el logaritmo de un número negativo. Por ejemplo, el logaritmo en la base a, siendo a positiva, de un número menos x. Tampoco existe el logaritmo en cualquier base de 0. El logaritmo de 1 siempre es 0 en la base que sea, porque cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 da la unidad. El logaritmo en base a de a, pues es 1. Y el logaritmo en base de una potencia en base a es igual al exponente. Es decir, que el logaritmo en la base a de a la n es igual a n. Vamos a hablar ahora de las propiedades de los logaritmos. La primera, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores.
Es decir, el logaritmo en la base a de x por y es igual al logaritmo en la base a de x más el logaritmo en la base a de y. Por ejemplo, el logaritmo en la base 2 de 4 por 8 será igual al logaritmo en la base 2 de 4 más el logaritmo en la base 2 de 8, es decir, 2 más 3, 5. La segunda, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. El logaritmo en base a del cociente entre y será el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a. Un ejemplito sencillo, el logaritmo en base 2 de 8 entre 4 es igual al logaritmo en la base 2 de 8 menos el logaritmo en la base 2 de 4. Y eso es igual a 3 menos 2, que es 1. La tercera, el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. O sea que el logaritmo en la base a de x elevado a n va a ser el exponente n por el logaritmo en la base a de x. En un ejemplito fácil, el logaritmo en la base 2 de 8 a la cuarta será igual a 4 por el logaritmo en la base 2 de 8. Y eso es igual a 4 por 3, 12. Hay una cuarta propiedad que es que el logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el del radicando y el índice de la raíz. Así, el logaritmo de la raíz de índice n de x es igual a 1 partido por n por el logaritmo en la base a de x. Es decir, el logaritmo en la base 2 de la raíz cuarta de 8 es igual a un cuarto del logaritmo en la base 2 de 8. Y eso es un cuarto por el logaritmo en la base 2 de 8, como 8 es 2 al cubo, es 3. Pues un cuarto por 3, y eso es igual a 3 cuartos. Cambio de base. El logaritmo en la base a de x se demuestra que es igual al logaritmo en la base b de x partido por el logaritmo en la base b de a. Por ejemplo, el logaritmo en la base 2 de 4 es el logaritmo en la base de 4 partido por el logaritmo en la base 4 de 2. Y eso es igual, el logaritmo en base 4 de 4 es 1, el logaritmo en base 4 de 2 es 1 medio, luego 1 entre 1 medio, y eso es 2. Vamos a ver, se llaman logaritmos decimales a los que tienen base 10 y se representan por L o G. Y los logaritmos neperianos son los que tienen de base el número e y se representan por ln de x o bien una L de x. Vamos a realizar estos ejercicios sencillos de logaritmos. El primero de ellos nos mandan calcular el logaritmo en base 2 de 512. Lo primero que vamos a hacer es descomponer factorialmente 512. Entre 2 a 256, entre 2 a 128, entre 2 64, entre 2 32, entre 2 16, entre 2 8, entre 2 4, entre 2 2, entre 2 1. Por lo tanto, en vez de escribir 512, escribiremos 2 a la 9. Y vamos a escribir que eso es igual al logaritmo en base 2 de 2 a la 9. Recordamos que el logaritmo de una potencia era el exponente 9 por el logaritmo de la base. Pues entonces es 9 por el logaritmo en base 2 de 2. Y eso es igual a 9 por el logaritmo en cierta base de dicho número es 1. Por lo tanto, 9 por 1 y eso es igual a 9. Otro ejercicio muy sencillo es calcular x en la expresión logaritmo en base 3 de x igual a 4. Bien, aplicamos la definición y x será igual a 3 elevado a la cuarta y eso es igual a 81. Vamos a resolver ahora unas ecuaciones logarítmicas sencillas. La primera de ellas, logaritmo en base 2 de 512 igual a menos 3x más 9. Bien, lo primero que hacemos es aplicar la definición del logaritmo. 512 será igual a la base que es 2 elevado a lo que nos daba el logaritmo, es decir, a menos 3x más 9. El siguiente paso que vamos a hacer es descomponer factorialmente 512.
entre 2, 256, entre 2, 128, entre 2, 64, entre 2, 32, entre 2, 16, entre 2, 8, entre 2, 4, entre 2, 2, entre 2, 1. Es decir, en vez de escribir 512, escribiremos 2 a la 9 y por tanto nos queda la igualdad. 2 a la 9 igual a 2 elevado a menos 3x más 9. Por lo tanto, los exponentes son iguales al tener esas expresiones potenciales. 9 igual a menos 3x más 9. El 9 y el 9 se simplifican y queda 3x igual a 0, es decir, x igual 0. La segunda nos dice que calculemos x en la expresión logaritmo en base 4 de 5x más 6 igual a 4. Bien, análogamente a como hemos hecho antes, aplicamos la definición de logaritmo y entonces 5x más 6 ha de ser igual a la base 4 elevado a lo que decían que era el logaritmo, a la 4. Por lo tanto, 5x más 6 es igual, 4 a la 4 será 4 al cuadrado, es decir, 16 por 16, 256. Con lo cual nos queda que 5x es igual a 256 menos 6, es decir, 250. De donde x es igual a 250 entre 5, que es 50. Resolvemos ahora ecuaciones logarítmicas. El enunciado de la primera es 2 por el logaritmo de x menos 2 por el logaritmo de x más 1 igual a 0. Lo primero que recordamos es que una constante multiplicando un logaritmo provenía del logaritmo de una potencia. Entonces, en vez de 2 logaritmo de x, podremos escribir logaritmo de x cuadrado menos, con idéntico razonamiento, logaritmo de x más 1 elevado al cuadrado. Y en vez de igual a 0, pondremos igual al logaritmo de 1, puesto que sabemos que el logaritmo de 1 es igual a 0 en cualquier base. A continuación, observamos que tenemos en el primer miembro una diferencia de logaritmos, y eso proviene del logaritmo de un cociente. Luego, por tanto, podemos escribir logaritmo de x cuadrado partido por x más 1 al cuadrado igual al logaritmo de 1. Si el logaritmo de esa expresión es igual al logaritmo de 1, significa que esa expresión vale 1, es decir, x cuadrado partido por x más 1 al cuadrado igual a 1. Operamos, el x más 1 al cuadrado pasa multiplicando al 1 y se desarrolla ese cuadrado, con lo cual quedaría x cuadrado igual a x cuadrado más 2x más 1. Y esto nos proporciona la siguiente ecuación. Los x al cuadrado se van y quedaría la ecuación lineal 2x más 1 igual 0. Despejando la x, x es igual a menos 1/2. Y podemos decir que es un ejercicio sin solución porque en el enunciado aparece la expresión logaritmo neperiano de x y sabemos que el logaritmo no existe para los números negativos y en esta ocasión nos ha salido como solución x igual a menos 1/2. Por lo tanto, esta ecuación no tiene solución. Resolveremos ahora una ecuación un poquito más complicada, cuyo enunciado es 4 por el logaritmo de x quintos más el logaritmo de 625 cuartos igual al 2 por el logaritmo de x. Recordamos que el logaritmo de una potencia era el exponente por el logaritmo de la base, por lo tanto 4 por logaritmo de x quinto se puede escribir como logaritmo de x quintos a la cuarta más el logaritmo de 625 cuartos igual, en vez de escribir 2 logaritmos de x, escribiremos el logaritmo de x al cuadrado. Ahora, si nos fijamos en el primer miembro, tenemos una suma de logaritmos que proviene del logaritmo de un producto. Por lo tanto, escribiremos logaritmo de x a la cuarta partido por 5 a la cuarta, que es 625, y por 625 partido por 4. Y eso será igual al logaritmo de x al cuadrado. Con lo cual se simplifica el 625 y nos quedaría logaritmo de x a la cuarta partido por 4 igual al logaritmo de x al cuadrado. Si el logaritmo de la expresión x a la cuarta partido por 4 es igual al logaritmo de x al cuadrado, eso significa que x a la cuarta partido por 4 será igual a x al cuadrado. El 4 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando
Y pasando todo al primer miembro nos quedaría la ecuación x a la cuarta menos 4x cuadrado igual a 0, que como vemos es una ecuación bicuadrada, pero que es muy sencilla de resolver, puesto que no hay término independiente. Se saca factor común a la x al cuadrado y nos quedaría x cuadrado que multiplica a x cuadrado menos 4. Para que un producto de dos factores sea igual a 0, o lo es el primero, es decir, x cuadrado igual a 0, que nos proporciona la solución x igual a 0, o lo es el segundo, x cuadrado menos 4 igual a 0, que nos proporciona dos soluciones. X será igual a la raíz cuadrada de 4, que es más y menos 2. Resolveremos ahora la tercera ecuación logarítmica, cuyo enunciado es calcular x en la ecuación logaritmo de x igual a 2 menos logaritmo de x partido por logaritmo de x. El logaritmo de x que está dividiendo en el segundo miembro pasa al primero multiplicando, lo cual nos permite escribir logaritmo de x todo al cuadrado igual a 2 menos logaritmo de x. Pasamos todo al primer miembro de la ecuación y nos queda logaritmo de x al cuadrado más logaritmo de x menos 2 igual a 0. Realizaremos el cambio logaritmo de x igual a t, lo cual nos permite escribir esta ecuación de segundo grado, t al cuadrado más t menos 2 igual a 0. Resolviendo dicha ecuación de segundo grado obtenemos dos soluciones, t igual a 1 y t igual a menos 2. De la primera, de t igual a 1, volvemos a deshacer el cambio y sería en vez de t logaritmo de x igual a 1, lo cual quiere decir que x va a ser igual a 10 a la 1. De la segunda, de t igual a menos 2, quiere decir que el logaritmo de x es igual a menos 2, con lo cual la x será igual a 10 elevado a menos 2, es decir, igual a 1 entre 100. A continuación resolvemos esta cuarta ecuación, cuyo enunciado es logaritmo de 25 menos x al cubo menos 3 logaritmo de 4 menos x igual a 0. Vamos a pasar al segundo miembro de la ecuación, el 3 logaritmo de 4 menos x, que como está con signo menos pasará con signo más, con lo cual escribiremos logaritmo de 25 menos x al cubo igual a 3 por el logaritmo de 4 menos x. Ahora bien, recordamos que una constante como el 3 multiplicando a un logaritmo provenía del logaritmo de una potencia, por lo tanto escribiremos logaritmo de 25 menos x al cubo igual a logaritmo de 4 menos x, todo ello al cubo. Si el logaritmo de 25 menos x al cubo es igual al logaritmo de esa expresión 4 menos x elevado al cubo, quiere decir que las dos expresiones son iguales, por lo tanto escribiremos 25 menos x cubo igual a 4 menos x entre paréntesis al cubo. Desarrollando nos quedaría 25 menos x al cubo igual al cubo del primero, 64, menos 3 veces el cuadrado del primero, que sería 3 por 16, 48, y por x, más 3 veces el primero, 4 por el cuadrado del segundo, 3 por 4, 12x cuadrado, y menos x cubo. Menos x cubo en los dos lados de la igualdad se anulan y quedaría una ecuación de segundo grado de la forma 12x cuadrado menos 48x más 39 igual a 0. Simplificando entre 3, podemos escribir dicha ecuación con números más sencillos y nos queda 4x cuadrado menos 16x más 13 igual a 0. Resolvéis esta ecuación de segundo grado y nos proporcionan dos soluciones. Por un lado 2 más raíz de 3 medios y por el otro 2 menos raíz de 3 medios. Resolveremos ahora sistemas de ecuaciones logarítmicas. El primero de ellos nos viene dado por un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y dice logaritmo de x más logaritmo de y igual 2, x menos y igual a 20. Lo primero que vamos a hacer es transformar la primera ecuación. El logaritmo de x más logaritmo de y proviene del logaritmo de un producto, por tanto escribiremos en la primera ecuación como logaritmo de x por y en vez de poner igual a 2, escribiremos igual al logaritmo de 100, puesto que estamos trabajando con las bases decimales. La segunda ecuación se mantiene como está, x menos y igual 20. Si observáis la primera, el logaritmo de x por y es igual al logaritmo de 100. Eso nos indica que x por y es igual a 100. Y la segunda, invariante, x menos y igual a 20. Despejamos la x de la primera ecuación, con lo cual la y que está multiplicando con la x pasará dividiendo el segundo miembro y nos queda x igual a 100 partido por y,
la segunda x menos y igual a 20. Sustituimos en esta segunda ecuación la x de la primera despejada y hacemos, en vez de x, 100 partido por y menos y igual 20. Operáis y reducís a común denominador y nos sale la ecuación de segundo grado y al cuadrado más 20y menos 100 igual a 0. Se resuelve y queda y igual a menos 20 más menos la raíz cuadrada de 400 más 400 partido por 2. Y eso es igual a menos 20 más menos 20 raíz de 2 partido por 2, que por un lado nos sale la ecuación x igual a 10 que multiplica raíz de 2 menos 1, y la otra solución no la consideramos válida por darnos valores negativos. Y como nos aparece en el enunciado la expresión logaritmo de x, sabemos que los logaritmos de números negativos no existen, por lo tanto, la otra no la consideramos válida. Del valor de x igual a 10 que multiplica raíz de 2 menos 1, obtenemos despejando la y, que es igual a 10 que multiplica raíz de 2 más 1. A continuación resolvemos el sistema cuyas ecuaciones son logaritmo de x más logaritmo de y igual logaritmo de 2, x cuadrado más y cuadrado igual 5. El logaritmo de x más el logaritmo de y proviene del logaritmo de un producto. Luego podemos escribir logaritmo de x por y igual al logaritmo de 2. Observad la diferencia con la primera ecuación de antes, que no teníamos el logaritmo de 2 sino 2, y por eso escribíamos el logaritmo de 100. Bien, pues ahora la segunda ecuación queda invariante, x cuadrado más y cuadrado igual a 5, y podemos escribir la primera como x por y igual a 2, y la segunda la dejamos como está, x cuadrado más y al cuadrado igual a 5. Despejamos de la primera la x, con lo cual la y que está multiplicando pasa dividiendo al segundo miembro, y nos queda x igual a 2 partido por y. La segunda, x cuadrado más y al cuadrado igual a 5, será donde vamos a sustituir esa primera x despejada. Con lo cual nos queda 2 partido por y al cuadrado más y al cuadrado igual a 5. Se efectúa esa potencia y se reduce a común denominador y nos queda la siguiente ecuación bicuadrada. Y a la cuarta menos 5y al cuadrado más 4 igual a 0. Se despeja la y al cuadrado y sería 5 más menos la raíz cuadrada de 25 menos 16 partido por 2, lo cual quiere decir que obtenemos dos soluciones, una y al cuadrado igual 4, otra y al cuadrado igual 1. De la primera, de y al cuadrado igual 4, obtenemos dos valores para la y igual a 2 y igual a menos 2. De la segunda, de y al cuadrado igual a 1, obtenemos también dos valores para la y igual a 1 y igual a menos 1. Entonces, sustituyendo los pares de soluciones que encontramos serían y igual a 2, x igual a 1, y igual a 1, x igual a 2, puesto que hemos quedado que al aparecer tanto logaritmo de x como logaritmo de y en el enunciado, las soluciones negativas no son válidas. Resolveremos este otro sistema que dice logaritmo de x más logaritmo de y igual 3, 2 logaritmo de x menos 2 logaritmo de y igual menos 1. Aquí también podríamos pasar a escribir ecuaciones en x y en y, pero resulta más cómodo si multiplicamos por 2 a la primera ecuación, con lo cual escribiríamos 2 logaritmo de x más 2 logaritmo de y igual a 2 por 3, 6, y la segunda la dejamos invariante, 2 logaritmo de x menos 2 logaritmo de y igual a menos 1. Sumamos miembro a miembro las dos ecuaciones y nos quedaría 4 logaritmo de x, el más 2 logaritmo de y y el menos 2 logaritmo de y se van, igual a 6 menos 1, que es 5. Despejáis logaritmo de x, sería igual a 5 cuartos. Con lo cual la x será igual a 10 elevado a 5 cuartos. Es decir, la raíz cuarta de 10 a la quinta, que es lo mismo que 10 raíz de índice 4 de 10. Bien, sustituyendo en una de ellas, por ejemplo en la primera, como el logaritmo de x era 5 cuartos, pues en vez de escribir logaritmo de x, escribimos 5 cuartos más logaritmo de y igual 3. Se despeja el logaritmo de y es igual a 3 menos 5 cuartos, que en definitiva nos da 7 cuartos. Por lo tanto, la y sería igual a 10 elevado a 7 cuartos, o lo que es lo mismo, operando un poquito, a 10 raíz de índice 4 de 10 al cubo, o sea, de 1000.